Felicidades, felicidades. Feliz cumpleaños en este día. Felicidades, felicidades. Dios te bendiga toda la vida. Amados apóstoles Jesús y Virginia Tax, nos gozamos y alegramos porque Dios les permite cumplir un año más de vida con buena salud. Deseamos que Dios les continúe bendiciendo en su ministerio, en su familia y que todo lo que emprendan sea prosperado y dirigido por el Espíritu Santo. Aprovechamos la ocasión, todos queremos expresar lo que sentimos hacia ti. Y es cariño de verdad, por ser tú que hay que alabar con estos cantos al Señor que simbolizan otra vez un gran amor. La Red Apostólica Maranata, sus hijos José David y Paola Virginia Tax, les deseamos un feliz y bendecido cumpleaños. Felicidades, felicidades. Dios te bendiga toda la vida. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde recibimos sorpresas porque no teníamos presente lo que nuestros amados hermanos tenían preparado en felicitación por nuestros cumpleaños. Bueno, es que resulta que mi esposo cumple, Dios mediante, el lunes 25 y yo el martes 26. Estamos unidos hasta en la fecha de nuestros cumpleaños. O sea que al comienzo de un año Dios nos puso. Así es. Y ahora nos llamó para servirle a Él y a las familias. Sí, así es. Así que damos gracias al Señor por un año más de vida y seguimos de gracia. Hemos recibido para dar de gracia. Así es. Dios nos llamó como un ministerio matrimonial y familiar. Estamos sirviéndole al Señor Jesucristo, predicando el Evangelio del Reino de Dios. Junto con nuestros hijos hemos discipulado a cientos de discípulos para que prediquen el Evangelio del Reino de Dios. Así que damos gracias al Señor por un año más y seguiremos trabajando para Él. Así es. La verdad que Dios, le damos gracias por permitirnos un año más de vida y esperemos que siempre sea, ¿verdad?, con la bendición de Dios, con la unción fresca del Espíritu Santo, con salud y nuevas fuerzas cada día. Así es. ¿José David? Pues les enviamos de toda la iglesia Maranata un feliz cumpleaños a ambos, que Dios los siga usando en sabiduría, en ciencia, en conocimiento y también en el poder del Espíritu Santo, porque bueno, ustedes van a dejar un legado aquí en la tierra y bueno, también que Dios bendiga su casa, su ministerio, su familia y sus finanzas, que Dios provea más que suficiente para ustedes. Amén, gracias. Gracias por los buenos deseos. Dios es Dios de bendición. Las bendiciones de Dios son las que nos enriquecen y somos súper ricos en las bendiciones de Dios. Así que hoy estaremos hablando de lo que Dios nos ha ido enseñando, de lo que Dios nos ha ido mostrando. Creemos que estamos viviendo tiempos muy interesantes con respecto a la profecía. Cuando Dios nos llamó a servirle, nos dio conocimiento de los tiempos proféticos. Dios es quien nos ha ido enseñando acerca de todo lo que estamos viviendo. El Espíritu Santo, cuando vino a nosotros, nos empezó a mostrar del ayer, del hoy y del mañana. Así que estamos caminando en luz, caminando en la verdad que Dios ha establecido y nos ha llamado para predicar la verdad que nos hace libres del engaño del enemigo. Porque estamos viviendo en tiempos donde hay mucha confusión, donde hay muchas mentiras. El enemigo de la tierra, el enemigo de la humanidad está trayendo confusión
y necesitamos por eso predicar el Evangelio. Jesucristo vino para comunicar la verdad del cielo a la tierra. La iglesia fue establecida por Jesucristo para predicar en la tierra la verdad. Somos comunicadores del Evangelio. La comunicación es importante. El hombre fue creado para la comunicación. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para comunicarse con él. Somos los únicos seres humanos o seres vivos que podemos hablar para comunicarnos. Pero Dios quiere que lo que Él nos revela, lo que Dios nos enseña desde su corazón, lo compartamos con el prójimo. Es la comunicación horizontal, es la comunicación de ciudad en ciudad, de nación en nación, cubriendo el planeta Tierra. Para eso está la iglesia, para cubrir con la comunicación del Evangelio toda la tierra. Por eso Jesucristo va a regresar para reinar en la tierra después de que la iglesia haya cumplido su tarea. Así que hoy estaremos hablando de las señales que el mismo Señor Jesucristo habló para su segunda venida, para el retorno a la tierra. Cristo ya vino una primera vez, vino a comunicar la verdad del cielo a la tierra. Para este propósito he nacido, dijo Jesús delante de Pilato, para dar a conocer la verdad. Ahora la iglesia está en la tierra para dar a conocer la verdad. Y la verdad la estamos conociendo a través del estudio de la Biblia, la palabra de Dios. Por eso hablamos de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. Y Jesucristo, antes de irse al cielo, estaba en el Monte de los Olivos, y entonces los discípulos le preguntaron, Señor, ¿cuál será la señal de tu venida? O sea que Jesucristo en este pasaje habló de señales. Las señales son dadas para que estemos preparados. Cristo habló de señales en el cielo y en la tierra. Y todas las señales que Jesucristo habló ya se han cumplido. Por eso estamos viviendo los mejores tiempos para nuestra generación. Somos una generación que pronto verá el retorno de Jesucristo. La pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Estamos preparados para recibir al Señor Jesucristo en la tierra? Por eso tenemos que conocer cuáles son estas señales que ya se cumplieron, y aquellos que están apartados de Dios, acérquense. Es el tiempo de la gracia de Dios. Dios está dando la última oportunidad a muchas personas para que se acerquen a Dios. Todo lo que ha ido sucediendo son mensajes del cielo a la tierra. Todo lo que está sucediendo en cuanto a los fenómenos de la naturaleza, la misma pandemia de enfermedades que se viven en el planeta, todo esto son señales que Dios está dando a la humanidad. Por eso tenemos que conocer lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Y hoy hablaremos de algunas señales importantes, y creo que la señal más importante que Jesucristo habló en Mateo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, 3 evangelios hablan de estas señales que Jesucristo habló en el Monte de los Olivos. En Mateo 24, versículo 3, allí los discípulos le preguntaron a Jesús acerca de estas señales. Y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es la pregunta, y Jesucristo lo que respondió de manera inmediata, de manera general, de todo lo que sucedería después de su partida, sería el engaño. Cuando Jesucristo, la verdad de Dios, se retirara de la tierra al cielo, iba a retirarse un tiempo. Ya lleva 21 siglos que se retiró al cielo. Jesucristo habló
Puedes leer versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Que nadie os engañe. ¿Quién es el engañador? Pues Satanás, el diablo. Él está engañando. Así que cuando Jesucristo partió al cielo, empezó toda una estrategia diabólica a través de personas en ciudades y naciones para engañar al mundo entero. El diablo es un poder espiritual, es un poder de dominio a la mente, dominio a los sentimientos, dominio a la voluntad del ser humano. El diablo ataca el alma, ataca el cuerpo con enfermedades, pero al tocar el cuerpo controla el alma. Los pensamientos se dirigen a la enfermedad, al dolor, y las personas entran al miedo. El miedo tiene que ver con el arma astuta que el diablo ha establecido para esclavizar al ser humano en la tierra. Por eso, donde hay miedo, donde hay temor, el diablo está haciendo de las suyas, dominando a su antojo, de acuerdo al propósito mismo de Satanás: hurtar, matar y destruir al ser humano, a la familia, ciudades y naciones. Así que el diablo tiene 21 siglos de estarse moviendo en el engaño, y estamos ya en un tiempo donde debemos conocer de las señales que Jesucristo habló y de lo que el Señor ha ido preparando a través de la iglesia de Jesucristo. La primera señal importante que debemos conocer, identificar, que tiene que ver con nuestra generación, es la señal del establecimiento de la nación de Israel, de la nación moderna de Israel. Esto sucedió a mediados del siglo XX, cuando nace la generación que hoy tiene 70 años, es la generación Baby Boom, así se le conoce. Es la generación que está siendo atacada por el enemigo, donde Dios ha puesto mucho entendimiento de las cosas que están sucediendo, mucha sabiduría. Así que la primera señal es el establecimiento de la nación de Israel, después de estar vagando en el mundo entero. Es lo que se conoce como la diáspora judía. Regresaron casi después de más de 1900 años de estar dispersos, regresaron a la tierra prometida, la tierra que Dios le prometió a Abraham, Isaac, Jacob, la tierra donde estuvieron los primeros habitantes judíos allí, hasta que pecaron y fueron sacados de la tierra. Pero regresaron de nuevo. ¿Cuándo regresaron? El 14 de mayo de 1948. Y esta es la gran señal, porque Israel es el reloj profético de Dios. Así que cuando los cristianos vieron esta señal, cuando la generación de el siglo XX vio el cumplimiento de esta profecía, entonces empezó la cuenta regresiva hacia Armagedón, la guerra de guerras, la guerra donde Jesucristo vendrá por segunda vez para establecer su reino milenial. Así que la señal de señales está en el establecimiento de la nación de Israel. Era el cumplimiento de la profecía de Isaías 66:8, el nacimiento de una nación en un día. Dios haría nacer en el día 14 de mayo de 1948 la nación de Israel, el Estado moderno de Israel. Desde que Israel está establecido ya como nación, empezaron las batallas, batallas tras batallas contra los enemigos de Israel, que siempre están al acecho del pueblo de Dios. Israel sigue siendo el pueblo escogido. Ahora la iglesia tiene que orar por Israel. Dios bendice a Israel debido a la oración que hace la iglesia de Israel.
porque este es el mandato que tenemos como cristianos. Jesucristo mismo está diciendo que la generación que viera el nacimiento de Israel, esa generación no pasaría. Es la generación que vio en el año 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, el establecimiento del Estado judío, y es la generación que hoy tiene 70, 80 años. 60, 70, 80 años. Y desde entonces empieza la historia que debemos conocer con respecto al despertar que trae el Espíritu Santo sobre la iglesia cristiana. Empezaron a surgir los grandes avivamientos en personas para sanidades, para milagros, y empezaron a conocerse diversos ministerios. Antes no se conocía el ministerio del apóstol, del profeta. Fueron tiempos de un despertar para la guerra, porque Israel desde que nació siempre ha habido guerra. Dios adiestró al pueblo de Israel cuando los sacó de Egipto y así los llamó Dios, mis ejércitos. No eran ejércitos todavía, Dios los adiestró en el desierto, 40 años adiestrados allí por Moisés. Moisés era un príncipe en Egipto hasta que Dios los llamó después. Así que Moisés sabía del arte de la guerra. Dios estableció la nación de Israel para librar batallas, y de allí hemos conocido acerca de lo que es la oración de guerra espiritual, que ahora podemos usar para detener la obra del diablo, reprender a Satanás, para decretar palabra de Dios y establecer el reino de Dios. Jesucristo dijo: si yo por el Espíritu Santo echo fuera demonios, el reino de Dios ha llegado. Así que nos toca a nosotros ahora, los cristianos, la iglesia cristiana, que es testigo de lo que sucedió el 14 de mayo de 1948, ahora ejecutar la palabra de Dios en autoridad en el nombre de Jesús. Y el ejemplo Dios lo dio el día, mejor dicho, en el año 1967, en junio, cuando se libró la gran batalla donde Israel conquistó el doble de su territorio en 6 días. Y todos los recuperó- enemigos rodeaban a Israel. Sí, y recuperó también a Jerusalén. De manera especial, y esa es lo que nos debe interesar Bueno, en cuanto a la profecía, ¿y la cuántos? recuperación de la capital, Jerusalén, porque Israel sin Jerusalén no es nada. Así que Jerusalén representaba la esencia misma de Israel. Dios determinó que Jerusalén iba a ser la ciudad del gran rey, la ciudad de Jesucristo, la ciudad donde Dios puso su templo desde el principio. Ahora Jesucristo reinará en Jerusalén. ¿Cuándo se recuperó Jerusalén? En junio de 1967, en la Guerra de los 6 días. Estamos hablando entonces una década después. Sí, 19 años después del nacimiento de Israel. Casi 2 décadas entonces. Sí, casi 2 décadas, 1948 a 1967, son 19 años. Y el número 19 nos habla de cumplimiento profético, como también nacimiento y luz. Nacimiento y luz. Y vemos que 19 años exactos fue cuando Israel recupera a Jerusalén. Ahora también quiero hacer hincapié en el año 70, porque fue en el año 70 cuando Israel dejó ser nación, desde el año 70 hasta 1948. En el siglo I, 70 del siglo I. En el 70 lo que sucedió fue cuando Roma incendió Jerusalén, Sí. incendió el templo Es también. cuando se perdió Jesucristo la también. ciudad y Jerusalén. Allí empezó la diáspora judía. Sí, y bueno, hablamos del suceso del 70 porque se perdió el templo. Desde ese año no hay templo, y desde ese año pues prácticamente Israel quedó desterrado, y pues Jerusalén dejó de ser también la capital. Sí, se cumplió la profecía dada por Jesucristo, porque Sí. Cristo había llorado sobre la ciudad de Jerusalén. Sí, de hecho- y él dijo: no me veréis más
hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Así que Jerusalén tendría que ser recuperada nuevamente para la venida del Señor Jesucristo. Sí, de hecho, cuando empezamos Mateo 24, ahí vemos una de las profecías que dijo Jesucristo en los primeros, creo que 3 versículos, habla de que cuando dice Jesús, no va a quedar piedra sobre piedra. Está hablando del templo. Y en otro evangelio dice, voy a destruir este templo y al tercer día lo voy a levantar. Entonces, bueno, han pasado ya 2 templos, el templo de Salomón y el otro que se conoció como el templo de Herodes. Entonces, esos 2 templos ya pasaron. Y bueno, desde el año 70, esta es la profecía que tal vez falta por cumplirse, que desde el año 70 Jerusalén no tiene templo. Y creo que esto sucederá pronto. Bueno, en Israel porque sabemos que ellos han preparado todo. Ellos Sí. tienen todo listo. ya está la nación de Israel como Sí. Estado judío, o sea, como un Estado, como una nación, como cualquiera de las naciones en la tierra. Y la capital, Jerusalén. Por eso fue muy significativo cuando el presidente de los Estados Unidos cambió la embajada de Tel Aviv, la embajada Sí, americana ahora Jerusalén. de Tel Aviv a Jerusalén. Y la fecha también, porque fue el año 2017. Estamos hablando del 67 al 2017, prácticamente. Estamos hablando de 70, 80, 90, 50 años después. Sí. Pero es importante conocer de todo lo que Dios ha hecho con la iglesia. La iglesia nace en el siglo I, pero vino un tiempo de oscuridad y empezó a despertar la iglesia desde el tiempo de la Reforma. Estoy hablando siglo XVI. Un siglo antes, Dios había ya determinado el diseño y la invención de la imprenta para que se imprimiera la Biblia. El primer libro que se imprimió en la imprenta inventada por Juan Gutenberg fue la Biblia. Así que después vino después de Juan Gutenberg, era un alemán, vino Martín Lutero y entonces ya usó la imprenta. Hoy podemos tener este maravilloso libro. Desde el siglo XV que se inventó la imprenta, han pasado 6 siglos. Nosotros somos una generación de mucha bendición porque tenemos toda la palabra de Dios impresa. Solamente que necesitamos un despertar del Espíritu, porque el autor de la Biblia es el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que va dando conocimiento, revelación de los misterios y secretos de Dios. La palabra es eterna, pero el Espíritu Santo nos va ubicando de acuerdo a la generación en el cumplimiento profético. Hay un cumplimiento para cada generación. Y nosotros somos la generación del siglo XX, siglo XXI. Y fue en el siglo XX cuando el Espíritu Santo despertó a hombres y mujeres que estaban en una tradición de su vida cristiana, después de Martín Lutero, y hombres y mujeres que se reunieron. Eran de las iglesias tradicionales, conservadoras, metodistas, muchos de ellos, y Dios los bautizó con el Espíritu Santo en la calle Azusa, muy famosa, en Los Ángeles, California, al principio del siglo XX. Así nacen lo que hoy conocemos como las iglesias pentecostales. O sea que empezó un despertar, empezaron a manifestar el poder del Espíritu Santo como en el día de Pentecostés, de acuerdo al libro de los Hechos. Empezaron a hablar en otras lenguas y Dios empezó a despertar los dones espirituales que estaban dormidos. Así que lo que detonó el desarrollo y el avance rápido de todos los dones y de todos los ministerios que Dios ha dispuesto para la iglesia fue cuando Dios estableció la nación de Israel, 1948. Allí empezó el gran avance de la ciencia humana. Dios es el creador de la ciencia y la sabiduría,
y Dios permitió el desarrollo de esta ciencia. Pero paralelamente, la iglesia empezó a tener un gran desarrollo de la sabiduría de Dios. El Espíritu Santo empezó a despertar. ¿Qué fue lo primero que trajo Dios por medio del Espíritu Santo? Un gran movimiento de santidad, de sanidad. La década de los 50, década de los 60, conocimos grandes ministerios de milagros, de grandes campañas evangelísticas donde habían milagros sorprendentes, hasta que llegó un despertar de la oración, del poder de la oración. Entonces, todos los movimientos cristianos de diferentes denominaciones empezaron a sentir un deseo para orar, se levantaban a temprana hora para orar, 5 de la mañana, 4 de la mañana, movimientos de oración de las diferentes denominaciones cristianas. Y es cuando Dios trajo un derramamiento del Espíritu Santo debido a que hubo respuesta a la oración. ¿Cuándo sucedió esto? Después de la Guerra de los 6 días, 1967, cuando Israel conquistó el doble de su territorio por medio de la aviación. Fue la estrategia que ellos usaron, la aviación. Por medio de la aviación destruyeron la aviación del enemigo, los puntos estratégicos del enemigo, y en 6 días destruyeron todo el armamento del ejército enemigo y conquistaron el doble de territorio y conquistaron a Jerusalén. Fue una guerra sorprendente, como un ejército pequeño, pero con mucha estrategia, mucha táctica militar, sorprendente. Muchos dijeron, aquí hay algo sobrenatural. ¿Cómo es posible que un ejército pequeño haya derrotado a 4 naciones enemigas alrededor, con todo el apoyo de Rusia, todo el poderosamente armadas, el armamento ruso? Todo el poderosamente armadas. Y todos, sí, estaban todos armados. Fue una guerra de lo sorprendente en cuanto a lo que sucedió. Porque era Dios es que una estaba guerra allí milagrosa, actuando. porque Dios estaba allí. Era el cumplimiento profético. Y paralelamente empezó a surgir el movimiento de la guerra espiritual. ¿Qué significa la aviación en la milicia? Significa la oración de guerra espiritual. Así que empieza ese mover, y cuando Dios trae un mover de guerra, empiezan a despertarse los ministerios, y empezó el despertar del ministerio, década de los 80, del ministerio profético, década de los 90, ministerio apostólico. Se conocieron ya los 5 ministerios, porque todos conocían al pastor o al evangelista o al maestro, pero pocos conocían al profeta y al apóstol. Y vino un despertar. Así que el siglo XX terminó con el conocimiento de los 5 ministerios, el conocimiento de la guerra espiritual, y entramos al siglo XXI. ¿Cómo empezó este siglo XXI? Con un ataque en lo natural a Estados Unidos, a 2 torres gemelas en Nueva York, y empezó lo que conocemos como el terrorismo, el miedo en el mundo entero. Y así hemos ido conociendo de la historia a través de los tiempos. Pero Dios está siempre trabajando con la iglesia. La iglesia está trabajando, cumpliendo la tarea de predicar el evangelio. Así que la señal importante que debemos conocer es la señal del establecimiento de la nación de Israel. Podemos leer Mateo 24, 32 al 35, porque Jesucristo dijo: la generación que vea suceder todo esto no pasará. Está hablando de que verá el retorno de Jesucristo. Así que si estamos viviendo en el cumplimiento de esta profecía dicha por Jesucristo, Cristo está a las puertas. De la higuera aprender la parábola. La higuera representa a Israel. Cuando ya su rama está tierna
y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Habla del resurgimiento de Israel nuevamente como nación. El verano está cerca, la cosecha. La cosecha. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La Biblia dice en Mateo, en el Salmo 90:10, que la generación son 70 años, los más robustos 80, entre 70 y 80 años. Así que han pasado ya una generación. ¿Puedes seguir leyendo? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hay que hacer énfasis en esta palabra dicha por Jesucristo. El cielo y la tierra pasarán, todo pasa, las generaciones pasan, las tradiciones pasan, pero lo que no pasa es el cumplimiento de la palabra de Dios. Lo que Dios ha determinado se cumple, se ha cumplido y se seguirá cumpliendo. Por eso debemos estar atentos a la palabra profética de Dios. Inmediatamente que surge la nación de Israel, Dios empieza entonces a despertar la sabiduría en la tierra, la sabiduría humana por un lado y la sabiduría de la iglesia por otro lado. Así que la sabiduría viene de Dios. No hay sabiduría en el ser humano que no venga de Dios. La inteligencia viene de Dios. Dios es el creador del cerebro, Dios es el creador de las neuronas, Dios es el creador de la inteligencia, Dios es el creador de la capacidad mental que tiene todo ser humano. Dios es el creador de las diversas áreas del conocimiento humano. Por eso hoy en las universidades hablan de estas áreas del conocimiento como áreas determinadas para las matemáticas, para la administración, para la economía, para las ciencias sociales, etcétera. Todo viene de Dios. Todo esto Dios lo ha dado a los seres humanos, porque Dios determinó todo ello para que los hombres viviéramos en sociedad aquí en la tierra y nos ayudáramos unos a otros, nos comunicáramos unos a otros. Lo que Dios le da a una persona, la otra persona lo necesita. Si una persona tiene la habilidad para ser un carpintero, tiene el don que Dios establece para que trabaje la carpintería, bueno, una persona que es electricista necesita del carpintero, pero también el carpintero necesita del electricista. Muchos tienen dones y tienen que compartir los dones. De esto se trata la predicación del Evangelio. De gracia recibo para dar de gracia. Recibo un don, recibo un talento y lo debo compartir con el prójimo. Es el principio establecido en la ley del amor de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios te da un don para que tú tengas la bendición personal y familiar, pero compartas ese don con el prójimo que está en una necesidad. Así que no todos van a ser ingenieros, no todos van a ser abogados, no todos van a ser maestros, no todos van a ser carpinteros, no todos van a ser electricistas. No, Dios, dice la Biblia, la multiforme sabiduría de Dios. Dios creó todo esto de manera diferente para que todos nos ayudemos unos a otros en el amor de Dios. Así que la sabiduría, la ciencia, la tecnología viene de Dios. Así que todo esto vino desde el principio cuando se establece la nación de Israel. Y encontramos entonces la profecía en Daniel capítulo 12, versículo 4. Dios está hablando ya de los últimos tiempos. Dice la palabra que en el tiempo del fin que estamos ya viviendo, la ciencia aumentaría. Siempre ha existido la ciencia, siempre ha existido la tecnología, porque Dios es el creador. Nada más que todo tiene un tiempo.
y el Espíritu Santo va revelando o desvelando, como dicen los españoles, va desvelando de acuerdo a los tiempos. O revelando. Sí, entonces estamos ahora viviendo el tiempo de la ciencia. Hoy hablamos del Internet. ¿Qué es el Internet? Es una red de comunicación. Fuimos creados para la comunicación entre personas. Es una red de comunicación, pero de computadoras. El hombre ha creado una computadora, pero debido a que hay engaño, Jesucristo dijo, mirad que nadie os engañe. El diablo, el engañador, está usando a hombres y mujeres que han recibido el don, el talento que viene de Dios, pero como son personas que no reconocen a Dios, entonces pervierten todo lo que Dios les da. Y entonces, por eso estamos conociendo tanta maldad en todas las áreas de la tecnología. Gente llena de maldad para hacer maldad. Lo estamos conociendo al tiempo de hoy, porque ese es el tiempo de la máxima maldad que estamos conociendo de acuerdo a los tiempos proféticos. Así que el Internet viene de Dios. Dios lo determinó para un tiempo en el cual estamos viviendo, porque Dios quiere que nos comuniquemos unos a otros. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere que comuniquemos? El Evangelio. El Evangelio de Jesucristo. Entonces, ¿para qué Dios establece el Internet? Para que todos los que hemos conocido del Evangelio compartamos el Evangelio. Hemos recibido de gracia el Evangelio para que podamos compartir con el prójimo el Evangelio de Jesucristo. Profecías que se han cumplido de acuerdo a la palabra dicha por el Señor Jesucristo, la estamos viviendo en nuestra generación. Por eso, cuando estamos viendo el cumplimiento de todo ello, hay que prepararse para el encuentro con el Señor. Es el tiempo de predicar más de Jesucristo, predicar arrepentimiento, para que las personas que están en incredulidad, apartadas de Dios, se arrepientan de tanta incredulidad. El avance de la tecnología ha traído endurecimiento del corazón. Hay personas que están apartándose de Dios. Hay personas que rechazan a Dios, se rebelan a Dios. Necesitamos hacer guerra espiritual para destruir esas fortalezas mentales y llevarles el Evangelio para que sean salvos. Jesucristo pronto regresará. Vamos a hacer un corte y después regresamos dándole gracias al Señor por los tiempos que hoy estamos viviendo ya. Continuamos con saludos y damos gracias por sus llamadas y por sus bendiciones. La familia Rodríguez Domínguez, de aquí de Villahermosa, da gracias a Dios porque su hija Karen Lisbeth Rodríguez estuvo hospitalizada por problemas en el apéndice. Pero ellos pidieron oración y gracias a Dios salió del hospital y ya está muy recuperada. Damos gracias a Dios por la vida de Karen Lisbeth Rodríguez. Dios les bendiga. La familia Canto Trinidad les envía felicitaciones a los apóstoles por su cumpleaños. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Adrián Noriega saluda a sus padres Lilia Beatriz y Julián, quienes nos ven en Coatzacoalcos. Pues un saludo hasta Coatzacoalcos a Lilia Beatriz y Julián, que su hijo, saluda a sus padres, su hijo Adrián Noriega les envía saludos, bendiciones. Daniela Mayo también les envía felicitaciones a los apóstoles, que Dios los siga usando para pastorear, Gracias. sanar, y muchas gracias. Y desde Cárdenas nos hablaron los nietos Sánchez Magaña para saludar a sus abuelos Saúl Sánchez y Guadalupe Morales de Jalpa de Méndez. La familia también Ordóñez Hernández se une a la felicitación de los apóstoles. Muchas gracias. Y desde Tuxtla Gutiérrez nos habló la familia Medina de los Santos. Muchísimas gracias por sus felicitaciones de cumpleaños para nosotros. Dice, felicitaciones de todo nuestro corazón a los apóstoles Jesús y Virginia Tax por sus cumpleaños. Gracias, hermanos, por sus prédicas. Confortan nuestras almas. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Igual el hermano Augusto Ramírez Rodríguez les envía felicitaciones. Muchas gracias. Y la familia Moreno Guade también nos envía felicitaciones.
Muchas gracias, Dios les bendiga. De Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Héctor Ayala, les envía también saludos y felicitaciones por Gracias, su hermano cumpleaños. Héctor. Y Claudia, muchas gracias por tus felicitaciones de cumpleaños. Manuel Antonio Álvarez, de aquí de Villahermosa también, saluda y bendice a los apóstoles. Y bueno, la familia de nuestro amado hermano Freddy y Lupita Madrigal y sus hijos nos están viendo, ¿verdad? Ellos viven, Freddy está en Jalpa, ¿verdad? En Jalpa. Bendiciones, amados pastores y apóstoles de Dios. Que Dios les continúe bendiciendo poderosamente sus vidas y familia y ministerio. Damos toda la gloria al Señor Jesucristo. Amén. Está bien. Dios les bendiga. Gracias, amados Dios. Irma Torres y su familia también se unen a las felicitaciones de los apóstoles. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Y desde Teapa, la familia Palo en Alvarado también nos felicita. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Y la familia Román Ricardes también nos envía saludos. Y al pastor José David, y dice: Dios nos bendiga. Muchas gracias. Dios les bendiga a todos por llamar y felicitarnos. Siempre estaremos agradecidos a Dios por sus vidas, pero siempre también necesitamos de sus oraciones, que nos bendigan y que oren por nosotros. Así es. Sí, este es un tiempo de agradecerle a Dios porque somos la generación más bendecida que Dios ha determinado, porque toda revelación viene a un corazón contrito y humillado. Dios no está mirando si eres de una denominación o de otra denominación cristiana, aún de los no cristianos, donde Dios ve un corazón en humildad, dispuesto a conocer la verdad y a honrar a Dios. Dios empieza a revelar. El año pasado fue un año donde Dios estuvo tocando muchos corazones, hombres, mujeres de diferentes denominaciones cristianas. Y fue un tiempo donde nos ayudamos unos a otros en la oración, pedimos oración. Si sabíamos que otra persona oraba, pedíamos la oración, porque era necesario orar. ¿Cuántas personas fueron liberadas, sanadas de este contagio del COVID y también salieron de la muerte, estuvieron a las puertas de la muerte? Dios es bueno, amigo, amiga. Dios no está mirando denominación alguna, está mirando tu corazón. Por eso, entrégale tu corazón. El único que puede transformar una vida es el Señor si se lo entregas a Él. Él entra dentro de ti para hacer su obra transformadora de adentro hacia afuera. Toma tu espíritu, toma tu alma y toma tu cuerpo, porque el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Dios desde tu espíritu humano empieza a trabajar tu alma. El alma es el centro del ser humano, es allí donde pensamos, es allí donde sentimos emociones, es allí donde tomamos decisiones. Por eso tenemos que aferrarnos al Señor. Estamos hablando de señales que Dios está mostrando para el tiempo de hoy, para nuestra generación. Dios no nos toma por sorpresa. Dios es Dios de conocimiento, de revelación. Él quiere que todos conozcan la verdad para ser libres del engaño del diablo. Cuando Jesucristo le preguntaron cuál será la señal, inmediatamente Él empezó a hablar de una de las grandes señales que abarcarían todos los tiempos: el engaño. Porque el diablo está aquí. Aunque Satanás fue derrotado por Jesucristo en la cruz del Calvario, sigue estando en el planeta Tierra. El diablo engaña de muchas maneras. Así que solamente caminando con Jesucristo podemos ser libres del engaño. Una de las señales que estamos viendo con mucha tristeza cumplirse es la señal de la apostasía. ¿Y por qué digo con mucha tristeza? Porque aquellos que un día conocieron a Jesucristo, aquellos que un día estuvieron sirviéndole a Jesucristo, ya no están ahora en Cristo. Se han salido del rebaño de Dios. ¿Cómo fue esto? Todo esto lo vimos el año pasado, en el año
2020 con esta pandemia, muchos se enfriaron en su fe. ¿Cómo se le conoce todo esto? De acuerdo a la palabra, 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. La Biblia dice que en los últimos tiempos que ya estamos viviendo, algunos se irán enfriando. Se apartarán de la fe. Se apartarán de la fe. La apostasía. Si ya estamos en fe, ¿cómo me voy a apartar del Señor? Si ya conozco la verdad. Sigo adelante. Cada día me lleno más del Espíritu Santo para enfrentar al enemigo que ya está derrotado por Jesucristo. Pero hay personas que, bajo las circunstancias que vivieron, se han ido apartando de Dios. 1 de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. No escuches todo lo que puedan oír tus oídos, amigo, amiga. Hoy a través del internet, a través de las redes sociales, hay mucha información que está viniendo a nuestros ojos y a nuestros oídos. Pero no todo lo que vemos y oímos es de Dios, es la verdad. Aunque lo presenten muy bonito ante nuestros ojos, aunque estén hablando de temas de la Biblia, recordemos, el engaño del diablo es a través de la Biblia. El diablo usa la Biblia para engañar, usa la Biblia, usa la verdad a medias. Ese es el gran peligro, porque Satanás conoce la Biblia. El diablo tergiversa la palabra de Dios y a través de la tergiversación de la palabra de Dios engaña. Así fue engañada Eva. El diablo oyó la palabra que Dios le dio a Adán. El día que comas de este árbol, le dijo Dios a Adán, vas a morir. Entonces el diablo con esa palabra la tergiversó para dársela a Eva. Así que no todo lo que veamos en el internet, sea por los ojos o oigamos por los oídos, es verdad. Tenemos al Espíritu Santo para tener discernimiento. Rápidamente, en 1 de Juan, ¿sí? Iba yo aquí a poner algo porque dice en 2 de Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ahí está. Así que debemos aferrarnos, tomarnos fuertemente de la mano del Espíritu Santo, quien nos lleva al estudio de la Biblia. El Espíritu Santo y la Biblia. No estemos tomándonos de la mano de enseñanzas humanas, enseñanzas que se apartan de la Escritura, doctrinales, porque muchos se están apartando de Dios. Muchos predicadores ya no están predicando como antes predicaban, se han ido desviando de lo que es la enseñanza de la verdad. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Por eso 1 de Juan 2, 18 al 19 habla de que algunos saldrán. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran salido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. O sea, si hubieran sido de nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Por eso, tengamos cuidado en los tiempos que estamos viviendo, caminemos siempre orando, ayunando y creyendo en la palabra de Dios. Bueno, el tiempo se nos ha ido ya. Gracias por sus saludos, sus bendiciones y bueno, hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Dios les bendiga.